Bueno, vamos a iniciar, vamos a presentar a la doctora Jace Paola Mesa y bueno, vamos a darle la bienvenida. Doctora, puede abrir su cámara. Gracias, Caro. Buenas tardes para todos. Bueno, voy a presentar a la doctora, el perfil de la doctora y le daremos paso a su presentación. Recuerden que todos debemos tener las cámaras desactivadas y los micrófonos. En el chat van a poder colocar todas sus preguntas y estas se les darán respuesta al final de la presentación de la doctora Paola. Y estaremos dictándole a la doctora las preguntas que hagan en el orden y a la medida de su capacidad, la doctora va a poder responder todas estas preguntas. Entonces, empecemos. La doctora Jace Paola Mesa es fonoaudióloga, egresada de la Unidad de Sucre. Tiene una amplia experiencia en diversas ciudades de la costa, en centros de rehabilitación y IPS, estimulación adecuada y jardines infantiles. Su atención viene con un enfoque clínico y de derecho y asimismo es la coordinadora de programas de la Fundación Renacer con Amor, que apoya a personas con epilepsia y actualmente es la presidenta del Comité Comunal de Discapacidad, en el cual trabaja en pro de la población con discapacidad en la ciudad de Medellín. Entonces, doctora, le doy paso para que nos dé su presentación y pues, recuerden entonces. Asimismo, en el chat colocaremos el link de inscripción de asistencia, el cual pedimos el favor de que lo llenen, y el de satisfacción, porque este será el que nos dará pie para poderle certificar la asistencia. Doctora, adelante. Muy buenas tardes para todos. Carolina, muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Líderes Púrpura Colombia. Para mí es un placer estar nuevamente acá con ustedes. Acompaño a la Fundación desde diferentes campos, pero bueno, para mí de verdad que es un privilegio. Hay algunas personas pues que ya me conocen, yo soy de Sincelejo, Sucre, por eso van a sentir ese acento bien costeño. También vamos bueno, esto se trata más bien de sensibilizar un poco, en este caso, en esta oportunidad, en el área de aprendizaje, debido a que hay muchas dificultades, que sé que tienen hijos que tienen estas dificultades a nivel del ámbito escolar. Y bueno, la idea es que ustedes conozcan un poquito más. Hace parte también de un programa de prevención en trastornos en la comunicación de la marca de la cual yo soy creadora, que se llama Exprésate Fonoaudiología. Entonces, por favor, tomen nota y bueno, vamos a darle inicio entonces a la presentación que tenemos para el día de hoy. Me confirman, por favor, cuando ya estén viendo la pantalla. Alguien que me... Listo, súper bien. Bueno, como ya es un avance, digamos que podemos hablar desde Líderes Púrpura. Este es un segundo seminario que se ha hecho con un gran empeño, grandes profesionales, y bueno, hoy es el turno para fonoaudiología y hablar un poco también sobre cómo puede afectar la epilepsia en esta área. Bueno, para hablar de aprendizaje, nosotros tenemos que tener en cuenta el concepto, ¿cierto? Vamos a ver qué es el aprendizaje, y la literatura nos dice que se supone que es un cambio adaptativo, es decir, que yo a medida que voy creciendo, así como lo podemos ver en la gráfica, a medida que yo voy creciendo me voy adaptando a mi entorno, a ciertas circunstancias que me van a permitir tener interacción con ese medio y obviamente un aprendizaje. Entonces aquí vemos, por ejemplo, los niños cuando empiezan en el transcurso de su ciclo de vida, empiezan de pronto a gatear, ya después se agarran y van escalando. Bueno, hay algunos aspectos que están relacionados con el aprendizaje, y uno de ellos tiene que ver con el desarrollo continuo, obviamente, de todas esas etapas desde que nosotros nacemos hasta la muerte. Siempre estamos en un constante proceso de aprendizaje. Así como vamos cambiando, por ejemplo, de peso, de estatura, de destrezas físicas, también vamos avanzando también en áreas tan importantes que influyen en el aprendizaje como es el lenguaje, y ya lo vamos a ver en un momento.
Otra de las cosas que nos permite a nosotros aprender está relacionado con la maduración. Y esto tiene que ver con este señor que tenemos aquí, que es nuestro amado cerebro, que tiene que ver con toda esa codificación genética, es decir, todos los entornos que nosotros tenemos desde la herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos e incluso de la misma familia. Y eso tiene que ver también con una estructura, ¿cierto? Que se llama la célula, donde va toda como la codificación genética que tenemos internamente en nuestros ADN. Entonces, para aprender hay algunas personas que dicen, ay, pero es que yo siento que fulanita aprende más rápido, hay otra que es un poquito como más lenta. Bueno, eso tiene que ver también por herencia. Hay digamos, científicos, familias que vienen, que todos son científicos y tienen un nivel, digamos, un coeficiente intelectual muy alto, y eso afortunadamente se hereda. Bien, entonces decimos que el resultado de esa maduración de mi cerebro, de todos esos aspectos genéticos, más el aprendizaje que me permite el entorno tener o que me facilita, entonces allí es cuando yo me desarrollo como un ser humano y aprendo y desarrollo habilidades. Importantísimo tener en cuenta de que dentro de estos niveles, dentro de lo que nosotros llamamos aprendizaje, vamos a encontrar que hay diferentes tipos de aprendizaje. Muchas veces nosotros creemos que hay una sola forma de aprender y es a través, por ejemplo, de la lectura y solamente escribiendo y ya. Entonces quiero que estén muy atentos a esto porque cuando veamos cuáles son esos problemas en el aprendizaje, estos tipos nos van a permitir encontrar, digamos, una salida para poder estimular a nuestros niños para que ellos tengan un mejor avance. Entonces, por ejemplo, hablamos de un aprendizaje asociativo, que es, por ejemplo, esta imagen que ustedes ven aquí del perrito. El perrito quiere el hueso. ¿Qué pasa? De que la persona que lo está estimulando, que lo está entrenando, le hace sonar una campana. Entonces, cada vez que esta campana suene, el perrito va a asociarlo con el hueso. Entonces, si yo quiero enseñarle a mi perrito a través de ese aprendizaje asociativo, entonces yo le voy a sonar la campana y cuando él me presta atención, entonces yo le facilito el hueso. Así se da en humanos. Cuando los niños, por ejemplo, le estamos enseñando a que nos gire la cabeza, cuando están en edades muy chiquiticas. Y nosotros de pronto le hacemos sonar un sonajero y si el niño mira, le damos un aplauso, le damos un beso. Y así sucede también con el aprendizaje de la lectoescritura. También tenemos otro tipo de aprendizaje que se llama el conductual, y este tiene que ver con aquellas cosas que el entorno me facilita y yo empiezo como a explorar, a mirar a ver si hago esto, qué pasa. Es, digamos que de un tipo un poco más amplio o que nos permita a nosotros tener mayor control de qué quiero que el niño aprenda. También tenemos uno declarativo, que es básicamente como todo lo que tiene que ver con la con la lectura, así como la vemos en libros, que ya hay algo como muy específico en lo cual nosotros queremos aprender. Y el imitativo, que se da en los primeros años de la vida y es muy útil debido a que los niños aprenden es a través de la imitación. Entonces, cuando hay, por ejemplo, hogares en los que se le enseña al niño a leer desde tempranas edades, a tener hábitos o rutinas, el niño va a adquirir ese tipo de hábitos. Y también sucede cuando en la casa no le tenemos reglas, en la casa no hay una rutina, cuando en la casa ni siquiera se le estimula al niño, entonces eso es lo que vamos a recibir. Este tipo de aprendizaje se da, creo yo que de forma innata. El niño empieza a aprender a través de la observación. Tenemos otro que es el serial, que va dado, por ejemplo, cuando yo les digo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ustedes pueden continuar esa serie de números. Ahí hay un aprendizaje serial. O, por ejemplo, cuando tenemos el vocabulario, el abecedario, eso también es un aprendizaje secuencial.
El incidental, cuando estamos, por ejemplo, jugando o estamos en un ambiente no estructurado, es decir, que simplemente llegamos y resulta que el niño empezó a explorar y se dio cuenta de que, ay, por aquí, si yo me meto por aquí, aquí hay una salida, si yo le hago, si muevo este muñequito, sale un sonido o sale otro muñequito, entonces por allí también es otra manera. Y el intencional es muy ligado al aprendizaje escolar, es decir, que yo le voy a colocar cosas específicas para que él intencionalmente lo descubra y lo aprenda. Muchos se preguntarán, ¿y entonces qué es lo que yo necesito para aprender? Sabemos, obviamente, de que necesitamos algunas cosas relacionadas, obviamente, con la bioquímica de nuestro cerebro y demás, pero hay unos factores que son básicos para que nosotros podamos hacerlo. Y eso tiene que ver con la motivación, la atención, la sensopercepción y la memoria. La motivación, obviamente, si yo estoy motivada, y a todos nos ha pasado, que si nosotros estamos motivados, de pronto nos vamos a sentir como un poco más a gusto, lo vamos a hacer como con más ánimo. Y esa motivación tiene que ver con, nosotros la llamamos una motivación intrínseca, es decir, que yo quiero aprender porque es que me gusta, porque me motiva y me interesa el tema. Otra motivación es la extrínseca, que tiene que ver con una motivación que es externa, es decir, yo voy a estudiar y voy a hacer la tarea porque mi mamá me dijo que me iba a dar un chocolate o que me iba a llevar al parque. Esa motivación, cuando en el proceso de aprendizaje del niño se da siempre condicionada a alguna cosa, por lo general cuando ya no haya un incentivo, ese niño como que baja la motivación enseguida. Los niveles de atención, todo tiene un proceso. La atención empieza a desarrollarse en los primeros años de la vida y empieza, por ejemplo, con niños incluso desde el primer año de vida. Los 2, 3 años empiezan con tiempos de 10 a 15, hasta los 2 años empieza de 10 a 15 minutos. Desde los 3 hasta los 5 ya hay 20 minutos y a partir de los 6 a los 8 años hay aproximadamente una atención de 25 a 30 minutos. Entonces, de aquí la importancia de que si nosotros queremos hacer actividades con los niños, es muy importante que tengamos en cuenta que estos chiquis necesitamos tener en cuenta que estos niños deben tener unos tiempos, unos periodos. A veces en los colegios se les dice, bueno, por este tema de la pandemia, se les exige pues que estén 2 horas, apenas están en primerito o incluso en educación inicial, y se les pide que mantengan la atención demasiado tiempo, pero resulta de que el niño no nos va a dar, sencillamente porque fisiológicamente su atención va a llegar hasta cierto punto. Entonces, de allí la importancia de eso. La sensopercepción tiene que ver con todo, las sensaciones del oído, del gusto, del tacto. Y la memoria, obviamente tenemos una memoria a corto plazo, una memoria a largo plazo. Si nosotros tenemos fallas en esta memoria, ya sea a corto o a largo plazo, eso nos va a impedir que nosotros tengamos digamos, unos procesos académicos o de aprendizaje óptimos. Sabemos que por epilepsia, y en muchos programas a través de Fundación Renacer con Amor los hemos dicho, que la epilepsia está muy relacionada también con fallas en estos dispositivos básicos. En la motivación hay algunos medicamentos que nos van a afectar, de pronto la situación a nivel familiar, incluso social, de que no me acepten en el colegio, de que me discriminen, de que me da pena que me dé una epilepsia. Eso me puede bajar mi motivación para llegar al colegio, para socializar. La atención, obviamente, hay algunos medicamentos que nos van a afectar. Incluso hay sitios a nivel cerebral que están muy especificados con este tipo de, digamos, de funciones. Y cuando nosotros tenemos focos epilépticos cerca de esta zona, pues obviamente también vamos a tener unos tiempos de atención muy,
muy fásicos o muy cortos. Es decir, yo estoy prestando atención aquí, pero pasó una mosca y yo me quedé viendo la mosca. O cuando estoy haciendo cualquier otra cosa, me distraigo con mucha facilidad. Entonces tenemos que, antes de nosotros regañar al niño, de decirle, pero presta atención, pero mira, tengamos en cuenta todos esos factores que obviamente van a incidir en ese aprendizaje. Y obviamente la memoria, que es un recurso demasiado valioso e importante para nosotros. Bueno, otra cosa que necesitamos para aprender es una base afectivo-emocional. Es decir, que yo esté motivado, que yo me sienta amado, que yo sienta amor, que yo me sienta protegido, que yo me sienta con el apoyo de mi familia para yo llevar ese proceso adelante. Entonces, como les decía anteriormente, hay niños, lastimosamente, e incluso adultos que dicen, pero es que yo siento que yo lo que hago no es valioso, que no le importo a nadie. Incluso hay niños que llegan a asociar el proceso de aprendizaje escolar con maltrato. Entonces, cuando yo estoy maltratando al niño, no necesariamente pegándole, sino agrediéndolo verbalmente, diciéndole que no puede, que porque es tan lento, ese tipo de cosas, y no es un proceso gratificante, chévere, divertido, lo que el niño va a hacer esa asociación. Libros, lapicero, lápices, regaño, maltrato, tristeza. Entonces tengamos mucho cuidado también cómo estamos cuidando esa base que es fundamental para que los niños aprendan. Y otra, no menos importante, que se llaman las funciones cerebrales superiores. Esto tiene que ver con las notcias. Las notcias es como, digamos, una habilidad que nosotros tenemos tanto visual como auditiva. La visual para nosotros determinar que, por ejemplo, la D es diferente, por ejemplo, a la P, que la bolita, una va hacia arriba, el palito va hacia arriba y el de la P va hacia abajo. La nocia, eso se llama nocia visoespacial. Esa es la que me permite a mí distinguir la orientación de las letras. Y esta otra que se llama la nocia auditiva, que es cómo estoy escuchando yo, cómo estoy percibiendo yo los sonidos para poderlos interpretar adecuadamente. Si yo, por ejemplo, ladra un perro y resulta que ese perro, yo no tengo estimulación, a mí nadie me había dicho que eso era un perro, hablando de los niños. ¿Qué pasa? Que cuando de pronto el niño escucha un perro y cierran la puerta, uno le pregunta, ¿qué fue lo que sonó? ¿Qué fue eso que escuchaste? El niño, no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque esas notcias no tenemos atención auditiva, que es una de las habilidades, discriminación auditiva, saber qué es el sonido que se está escuchando, está relacionado con un perro y no con la puerta, o con un perro y no con un gato o cualquier otro animal. Cuando yo le digo ve y le digo de, ¿cómo estoy procesando yo ese sonido? Pareciera que fueran como muy similares. Entonces, allí, digamos, intervienen las notcias. Las praxias también están relacionadas con toda la parte motriz de cómo yo estoy escribiendo, si tengo tensión muscular, entonces lo voy a hacer de pronto un poco muy rígido o demasiado débil. Eso tiene que ver más que todo con la escritura. Y obviamente el lenguaje, porque para nosotros los fonos eso se llama lenguaje lectoescrito. Si yo tengo problemas, por ejemplo, a mí me ponen a leer, pero resulta de que en esa lectura que yo hice, resulta que confundí algunos sonidos, me volé otras palabras, cambié unos sonidos por otros. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo vaya a interpretar ese texto, me voy a encontrar con que voy a tener errores de comprensión. Y el lenguaje aquí tiene gran importancia. Por ejemplo, normalmente los niños que tienen dificultades en el lenguaje a tempranas edades, hay estudios que nos confirman de que estos chicos van a tener dificultades. Es muy probable en un 80% que tengan problemas o retrasos en el aprendizaje, porque eso tiene que ver con la conciencia del sonido, de cómo yo estoy escuchando, interpretando, procesando y cómo estoy dándole respuesta
a esos estímulos. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar un poco sobre los trastornos del aprendizaje. Todos tienen que ver con esto. Aquí está la base de los problemas. Puede ser por motivación, puede ser por atención, puede ser por sensopercepción o por memoria. O a nivel afectivo emocional. O a nivel de las náuseas, a nivel de las praxias, a nivel del lenguaje. Entonces ya nos vamos a dar cuenta. Bueno, entonces hablemos un poquito de a qué hace referencia trastornos del aprendizaje. Dice que son aquellos escolares cuyo rendimiento académico en lenguaje, lectura, escritura y matemáticas es inferior al esperado por sus posibilidades intelectuales y su edad. Perdón, es inferior, sí. Causada por una posible disfunción cerebral, alteración emocional o conductual. Ya les explicaba eso como más tempranito. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Nos dicen que el trastorno del aprendizaje más frecuente es la dislexia o una dificultad para la lectura, que el 80% de los estudiantes con trastornos del aprendizaje presentan problemas de lectura. También pueden ser problemas solamente de escritura o problemas solamente en el cálculo y las nociones matemáticas. Nos dice también de que con frecuencia los trastornos se repiten dentro de la familia. Por eso, en la primera diapositiva que yo les mostraba tenía que ver con el cerebro, con toda esa parte de la herencia. Entonces, si nosotros venimos con antecedentes familiares relacionados a este tipo o con algún tipo de discapacidad, podríamos, no necesariamente, o sea, no es un requisito obligatorio, pero sí se podría dar. Es más frecuente en varones, todavía está en estudio, no sabemos aún por qué, y tiene una relación frecuente con el trastorno de desorden de atención e hiperactividad. Y esto tiene que ver precisamente porque nos dice que es un trastorno en la atención. Ya les decía que la atención, si nosotros no tenemos atención, no tenemos aprendizaje. Bueno, una de las primeras características que nosotros empezamos a notar en esos escolares cuando están en el colegio y ahora que están desde la virtualidad es que el niño empieza a tener dificultades con la lectura. Vamos a notar esto desde los 6 a los 8 años porque ahí empieza la edad pues, de básica primaria, ¿cierto? Pero antes de eso, en la edad de educación inicial, lo que tiene que ver, por ejemplo, con transición, jardín, prejardín, lo que se busca o lo ideal en esas etapas en el que el niño está es prepararlos para ese proceso desde primer año. Pero es prepararlo, por ejemplo, estimulándolo auditivamente, estimulándolo visualmente, estimulándolo desde el juego de los sonidos, que él aprenda a escuchar activamente, que él aprenda a identificar palabras. Son, digamos, prerequisitos para la lectura, no que el niño tiene que aprender a leer y a escribir en transición. Bien, lastimosamente tenemos un sistema de salud, de educación, perdón, que muchas veces nos empuja a eso, pero lo ideal es que el niño en la educación inicial se prepara para ese proceso. Bueno, ¿cuáles pueden ser las causas entonces de ese retraso lector? Una baja capacidad intelectual, ya lo hablábamos, un déficit sensorial. Muchas veces los niños cuando estaban en el colegio lo colocaban atrás, en el último puesto, en la mitad, y resulta de que el niño tenía problemas visuales y la maestra se quejaba o la mamá se quejaba, pero es que tú no escribes, pero ¿por qué escribes mal? Y resulta de que era que tenía un astigmatismo, una miopía, problema visual y no se había detectado. Entonces hay que empezar a descartar todo este tipo de dificultades antes de nosotros diagnosticar, antes de nosotros ponerle lastimosamente una etiqueta al niño. A nivel también de déficit sensorial puede estar la parte auditiva, el niño no está escuchando bien, normalmente es un niño que se muestra distraído, elevado, que hay que llamarlo varias veces para que nos pueda atender. Deprivación sociocultural tiene que ver con esa poca estimulación del ambiente, con esa poca estimulación de la familia, incluso hasta del mismo colegio,
como a veces son tantos los niños que están en un aula que pues sencillamente no hay de pronto la capacidad para atenderlos a todos. Entonces ahí hay que mirar todo el entorno, si no, digamos, si esa no es la causa. Problemas emocionales cuando los papás están, digamos, en discusiones frente al niño que no se recomienda, cuando el niño viene con, digamos, otro tipo de dificultades y se le encima entonces la del proceso lectoescrito. Es importantísimo, papás, que nosotros empecemos a cuidar esa salud emocional del niño y empecemos a través de la EPS, así sea una cita por semana, pero que haya una atención psicológica para nosotros saber manejarlo en casa y también darle el manejo que el niño requiere desde la escuela. Ya hablábamos la desmotivación y un retardo madurativo, que esto tiene que ver también cuando, por ejemplo, hay epilepsia o cualquier otro trastorno, no necesariamente pues como una malformación ni nada de eso, en el que el niño empieza con esos retrasos, no habló, no caminó a la edad que de pronto se esperaba que caminara, no habló a la edad, no gateó a la edad, entonces ahí empezamos a ver como una lentificación en ese proceso. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? La baja lectura, la baja velocidad lectora. Por ejemplo, el niño, para la edad se espera, yo se los voy a mostrar en una diapositiva más adelante, se espera que el niño tenga, según el grado escolar, tenga un tipo de lectura, un tipo lector acorde. Pero, por ejemplo, cuando ya vemos que hay niños de cuarto, quinto año y todavía están la, la, ba, la baja velocidad, ahí ya nosotros tenemos que empezar a encender las alarmas para mirar qué está sucediendo. Cuando hay errores frecuentes en la lectura, el niño se come algunos sonidos o lo sustituye por otro, o hace inversión, no dice debe, sino pede, empieza la D por la B, que es la más frecuente, o la P por la B. Cuando hay un bajo nivel de comprensión lectora, el niño leyó según su tipo lector y según su grado escolar, pero nos encontramos que el niño, cuando le estamos diciendo, bueno, ¿y qué fue lo que el gato hizo? El niño, ni idea. Nos da respuestas descontextualizadas que no tienen de pronto nada que ver con lo que nos está hablando. Entonces, allí, esos son los primeros signos de una escasa comprensión lectora. Y el vocabulario, cuando es sobre todo en el tema del vocabulario, cuando son niños que han tenido problemas de lenguaje, a nivel de la comprensión, el vocabulario es un niño que no tiene como ese léxico tan rico, que empiezan de pronto a conversar y no dicen, no utilizan como muchos sinónimos o no conocen objetos que están en torno a su alrededor. Ya nosotros empezamos como ven acá, pero ¿por qué Pepito, si ya sabe que esto es regla, o sea, ¿por qué se queda pensando? Si él ya debería saber que esto es regla, que esto es lápiz, que ese es un baño, por ejemplo, ya en los casos más extremos. Bueno, entonces hablemos un poquito, eso es en cuanto a la lectura. Hablemos un poquito de esos errores que nos vamos a encontrar a nivel esos errores que nos vamos a encontrar a nivel de la escritura, que se llaman errores disortográficos. Eso, digamos que es un análisis que nosotros hacemos desde la evaluación fonoaudiológica para determinar dónde están las fallas y brindarles el tratamiento adecuado. ¿Qué son los errores? Nos dicen, son aquellos que se alteran en la posición, el orden de los grafemas, de las sílabas o de los dígitos. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, algunos tipos de errores y que yo sé que son súper comunes y que lo han podido detectar en la casa. Es, por ejemplo, la rotación de algunos de estos sonidos. Por ejemplo, no dice jadón, no escribe jadón, sino, perdón, no escribe jabón, sino jadón. Hace, por ejemplo, agregados. No escribe iglesia, sino iglésica. Aquí estamos agregando este sonido.
hace supresión de algunos grupos, de algún sonido o de grupos de sonidos. Por ejemplo, no escribe multiplicar, sino multicar. Entonces, aquí vemos que nos está omitiendo este grupo consonántico y que esto también tiene que ver, papás, y todas las personas que nos están escuchando, que esto tiene que ver también cuando un niño tiene problemas de habla, por ejemplo, no dice la R, no dice la TR, no dice de tigre, ni trabajo, ni ferrocarril, ni ninguno de esos sonidos. Es muy común que cuando esté escribiendo empiecen también a omitirlos o empiecen a cambiarlo por otra palabra o por otro sonido, o simplemente no lo escriben. Eso tiene que ver porque el niño, como no está acústicamente, auditivamente entrenado para escuchar ese sonido, entonces, ¿qué pasa? De que para el niño es como si no existiera. Y si no existe para el niño auditivamente en su cabecita, no está registrado. Cuando lo vaya a escribir, pues obviamente tampoco lo va a hacer. Aquí se da un proceso en la escritura, sobre todo, un proceso que se llama conversión fonema a grafema. Fonema, así se llaman, digamos, los sonidos, y el grafema, así es como se llama la letra. ¿Sí? Como se llama la letra. Entonces, cuando yo estoy escuchando, por ejemplo, bla, mi cerebro empieza en un circuito a buscar esos sonidos. A. Es que para yo escribir bla, tengo que conformar entonces la B, la L y la A. Yo ahí lo identifico fonológicamente o acústicamente en mi cabecita. ¿Qué pasa? Que después yo tengo que empezar en mi registro visual cómo es que se escribe esa palabra. Es que es así, luego así y luego así. Ok. Cuando yo voy a escribirlo, esto es un proceso motriz, entonces empiezo la B, la L y la A. Así se da el proceso de la lectoescritura. Entonces, cuando yo no tengo esa conciencia del sonido, se llama conciencia fonológica, es muy probable que el niño empiece entonces a tener cualquier cantidad de errores. Y si, por ejemplo, si no solamente en su habla no tiene la R, la T, la S, la K, entonces imagínese digamos, el caos que va a haber a nivel de la lectoescritura. También tenemos otro proceso que se llama contaminación, es decir, que el niño pega todas las palabras, las junta, y eso tiene que ver con el ritmo auditivo, es decir, que el niño no tiene la conciencia de que hay dos palabras, me duele. Si yo le digo el ferrocarril viene, él me va a pegar todo. El ferrocarril viene. Como si nosotros habláramos así, imagínense. Así es como de pronto el niño está interpretando ese sonido. ¿Qué hacemos nosotros en rehabilitación? Enseñarle ven acá, es que aquí yo hago una pausa, me quedo en silencio, duele, hay otra palabra. El telescopaje es juntar también dos palabras, pero a la vez omito una parte de ellas. Y esa tiene que ver, el telescopaje tiene que ver con esta parte de acá de la supresión, en la cual, digamos, hago dos errores. Es como si fuera la combinación de estos dos, de la supresión con la contaminación. Y las sustituciones, que también son muy frecuentes cuando tenemos, por ejemplo, sonidos que son grafemas o letras que son muy similares a las otras. Entonces, la F con la T. Si yo giro la T, se me va a parecer de pronto a la F. El ejemplo que les he puesto, la B con la D, se me parecen como mucho cuando se escribe. Y hay otros errores también, que son los digráficos, que tienen que ver más que todo con la función motriz. Y que vienen a alterar la configuración, es decir, la forma de cómo yo lo veo o la estética de la letra. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar unos errores, por ejemplo, de selladuras, en las cuales el niño tiene tanta tensión en su manito y en el lapicero, incluso a veces hay hasta mal agarre. Yo creo que tengo por aquí, por ejemplo, en el lápiz, ¿yo qué hago? No lo tomo así, sino que de pronto tengo un agarre así.
Y si yo tengo este tipo de agarre, lo más probable es que voy a tener mucha tensión. Aquí de pronto, si ustedes se han dado cuenta, hay niños que están escribiendo, ay mamá, me duele la mano, estoy súper cansado. Y empezamos a ver tensión también en los músculos del cuello porque el niño tiene hasta esta posición, o sea, encorvado, en una posición que es inadecuada porque nos va a generar estrés físico y eso se va a reflejar en la lectoescritura. En el caso, sí, ok, vamos a dejarlo allí. Listo, ahora sí. Ok, les comentaba que aquí este es el lápiz, yo soy el niño, y cuando nosotros tenemos errores o cuando se manifiestan errores de selladura, es porque el niño tiene una presión del lápiz, puede estar relacionada con un mal agarre. No tiene la pinza que normalmente es esta, ¿cierto? La de los deditos así. ¿Qué pasa? Que el niño me coge el lápiz así y cuando va a escribir, obviamente la tensión va a ser muy fuerte. Y ahí es donde se dan los errores de selladura. También tiene que ver con la postura, que el niño está de pronto demasiado encorvado, en una mala postura, de pronto la silla es más alta que la mesa, entonces tiene que encorvarse, o de pronto es todo lo contrario, que el niño tiene que estar, mejor dicho, en cuclillas, en pininas, para, pues en punta de pie, para poder alcanzar el lápiz. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que estar como muy pendientes para saber si de pronto son las condiciones del ambiente las que no nos están permitiendo darle una adecuada condición al niño para que no cometa ese tipo de errores. Bueno, voy a seguir acá. Listo. Bueno, la presión débil es cuando el niño también puede tener hipotonía muscular en las manos, es decir, que no tiene mucha fuerza. Vamos a ver que el niño, mejor dicho, medio escribe, medio coge el lapicero o que lo coge pero la presión es demasiado débil y empiezan a mostrarse este tipo de errores. Macrografía, cuando el niño escribe demasiado grande. He visto escrituras de niños que a veces se llevan hasta 2 renglones cuando están escribiendo. Entonces, ese error se llama macrografía. Y la micrografía es todo lo contrario. Cuando escriben, yo le llamo escritura tipo hormiga, que es súper chiquitica, que uno dice, pero Juanito, ¿qué es eso? O sea, ¿qué quisiste decir aquí? No entiendo. Y los grafismos incompletos tienen que ver, por ejemplo, cuando el niño, aquí se supone que iba a escribir mame, mi, momu, pero miren que aquí se comió, invierte el sonido, no termina la letra M, en otras incluso ni las inicia. Y otros errores que podemos encontrar también, bueno, ya estos dos se los había comentado, cuando tenemos niños que ya están más avanzaditos en la etapa escolar, en que la lectura o la melodía de la lectura es muy plana, es decir, no hace entonaciones, no acepta, si yo estoy haciendo una pregunta es ¿cómo? ¿Cuándo? ¡Ah! No puede ser, exclamaciones, y no hace respeto de los puntos ni de las comas ni nada por el estilo. También tiene que ver con el uso de apoyos perceptivos adicionales, por ejemplo, marcar las palabras con el dedo o marcar la línea con la regla. Está leyendo y está, para que no se pueda perder, tiene que ir como señalando cada una de las palabras que va viendo. Eso está muy relacionado con problemas visuales. Entonces, si estamos viendo niños en casa que tienen estas dificultades, es muy bueno una revisión. Y lo que yo les decía, las posturas incorrectas. Bueno, vamos a ampliar aquí un poquito. Bueno, errores en la sintaxis tiene que ver, por ejemplo, cuando el niño no hace una lectura o no escribe, sobre todo en la escritura que es de composición, o es decir, de creación, en el que el niño dice la
debería escribir la niña juega. Entonces coloca el niña juega. No hay una concordancia entre el género y el número. O por ejemplo, yo ayer fui. Entonces dice cambia el fui y yo ayer vengo. Entonces ahí hay errores también en el uso de los tiempos verbales. El uso de los tiempos verbales se adquiere a partir de los 4 años en el habla. Y hay muchos errores que de pronto se van a ir superando a partir de los 7. Pero ya luego empiezan de pronto a mejorar un poco más. Bueno, aquí vemos un poquito para que ustedes tengan en cuenta y vayan analizando desde la casa cómo está este proceso. En primer grado, según el Ministerio de Educación Nacional en Colombia, se espera que el niño, por ejemplo, al iniciar el año, empiece con una lectura silábica, es decir, la, me, sa, es, gra, te. Y al finalizar el primer grado escolar, ya termine la mesa es grande. Eso es como, si la veo, pero después me vuelvo y me regreso. A los 2 años se espera que finalice, al segundo grado se espera que finalice en una lectura corriente, es decir, que ya vaya un poquito más rápido, tenga mayor fluidez. A los 3 años que termine con esta lectura corriente. A los 4 años ya este niño tiene que tener fluidez verbal para la lectura. Entonces, si tenemos niños en casa que ya a los 4 años todavía están, pero yo es hora de una terapia. A los 5 años inicia la lectura, debe finalizar con la lectura expresiva, que es todo aquello que va relacionado con los signos de puntuación, que le coloque emoción y muchos gestos como a la lectura. Y a los al 6.º grado, cuando ya van a iniciar la básica secundaria, pues ya tenga una lectura básicamente bien. Esto importantísimo porque tiene que ver mucho con la comprensión del lenguaje comprensivo. Aquí para los grados de 1 a 3 se espera que el niño tenga una comprensión literal, es decir, del texto puntual tal y como está. El caballo blanco. ¿De qué color era el caballo? Blanco. ¿Qué animal era? Caballo. Así, muy específico. Si nosotros estamos viendo que ya el niño está en 3.er grado y no está ni siquiera comprendiendo los textos, tenemos que evaluarlo. De los 4 a los 5 años, el niño ya debe tener una comprensión inferencial que va muy relacionada con esa interpretación de lo que podría ser o de lo que tuviera, de lo que hubiese podido pasar en ciertas circunstancias en el texto. La niña estaba sonriendo, tenía una cara muy expresiva, los dientes, mostraba todos sus dientes, brincaba y saltaba. ¿Cómo crees tú que estaba esa niña? Entonces él ya debe inferir pues de que por todas esas expresiones la niña estaba feliz. Pero si el niño nos dice, no, es que estaba triste, ahí hay problemas en la comprensión. Y de 6.º en adelante se espera que sea una interpretación muy crítica, muy apreciativa, que dé su punto de vista, que sea capaz de crear a partir de eso que está escuchando, viendo, otro tipo de cosas. Vamos a hablar muy rápidamente de los tratamientos de esas actividades que podríamos utilizar en la casa para ayudar a los chiquitos a mejorar su proceso lectoescrito. Fundamental. Bueno, esto cuando hay dificultades en el aprendizaje, lo ideal es que siempre esté abanderado de un terapeuta y que esté obviamente acompañado del niño, obviamente nuestro usuario, nuestro paciente y el maestro. Siempre debe ser, digamos, un equipo en el que el eje central es el niño para que pueda ver. No se trata de que lo estoy llevando al terapeuta y el terapeuta hace todo el trabajo y yo me relajo, no se trata de eso. O que le dejo toda la responsabilidad al maestro. O en este caso, que la familia es quien está asumiendo todo el control y resulta que el maestro dice, ah, no, ahí tiene la tarea, hágalo, usted verá a ver. Cuando hay problemas en la lectoescritura, cuando sabemos que hay problemas en esa base, en esos dispositivos básicos de memoria, de atención, de no sé qué, y hay una epilepsia,
es muy importante que el colegio esté enterado de esta condición porque es obligación de todos los colegios en las instituciones públicas y privadas de Colombia. Hay un decreto que se llama el 1421 de educación inclusiva en el cual la institución está obligada a hacer adaptaciones curriculares. Es decir, los ajustes razonables que el niño necesita para poder aprender y garantizar ese acceso a la información y que el niño aprenda de acuerdo a la manera como él entiende. Algunos ejercicios de discriminación visual es, por ejemplo, emparejar letras. Le coloco una A por aquí, otra A por acá, o palabras. Lo podemos variar de acuerdo al grado del niño. Y empezar, oye, únelas. En lo posible, por ejemplo, que estas actividades que se brinden desde la casa sean muy, muy lúdicas, muy de juego, muy didácticas, no necesariamente con el lápiz y con la hoja, ay, una aquí la A con la A, sino que sea como de yo descubrir, de yo encontrar, de yo buscar, para que sea un aprendizaje muchísimo más significativo. Acuérdense de los tipos de aprendizaje que le hablaba al inicio. Eso nos va a permitir a nosotros tener mucho mayor atención, mucha motivación de parte del niño y obviamente se nos va a dar el aprendizaje. Asociar el color con los símbolos y las palabras, discriminar diferencias entre símbolos sin sentido, ya les voy a mostrar unas imágenes, ejercicios de rastreo visual. Entonces, por ejemplo, aquí, yo le digo al niño, vamos a buscar, por ejemplo, este símbolo, encuéntralo. Si yo quiero variar la actividad, yo le puedo colocar papelitos o un vasito de esos cafeteros, se los coloco encima y juego con el tiempo. Bueno, vamos a hacer una competencia. Yo voy a contar hasta 10 y tú tienes que encontrar este símbolo que está aquí. O cuando tú suena el teléfono, escuchas el pitido, tienes que descubrir y mirar a ver si corresponde o no. Al igual que con estos otros símbolos que no necesariamente pues son, digamos que necesariamente tienen que ser grafemas o letras para que el niño empiece a asociar sobre todo la forma en qué orientación va. La D, por ejemplo, con la P, la Q. Otros ejercicios de rastreo visual que lo podemos hacer muy divertidos, por ejemplo, con cuerdas, hilos que tengamos en la casa y se los regamos y empezamos como a hacer una enredadera y le metemos una argollita y entonces encuentra cuál es el camino o lo podemos hacer en una hoja. En fin, hay muchas estrategias que nosotros podemos utilizar en el que en el carrito le hacemos este mismo plano, pero le ponemos un carrito chiquitico. Bueno, haz que el carro encuentre el camino y lo llevamos. O que el carrito lleve granitos debe llevar 10 granitos de maíz o yo qué sé, para que encuentre el caminito. Localizar palabras, por ejemplo, gatos comen y peces. Entonces, esto está muy relacionado con tiempo, es decir, rastreo visual. Yo identifico la palabra, pero así, en contados segundos, y la idea es que el niño encuentre la palabra que se le está pidiendo. La idea también es que tengamos en cuenta que todo lo que nosotros hagamos de estimulación, lo más recomendable es que lo hagamos a través del juego. Es como hablarles en el mismo lenguaje que ellos. Si nosotros le vamos a hablar como la profesora, la mamá regañona, los niños no lo van a tomar tan divertido ni tan chévere, aunque la actividad esté súper divertida, porque lo van a sentir como un regaño, como una obligación. Pero si nosotros nos ponemos a la par del niño, incluso cuando estamos hablando con él, yo me bajo al nivel del niño, le empiezo y le digo, es que tú eres mi amiguito, es que ahí la interacción es mucho mejor. Esto lo podemos hacer en casa con cartulina, dejamos un espacio aquí para aquellos niños que de pronto tienen problemas visuales, como una guía nos permite también encontrar las palabras un poco más fáciles. Ejercicios de memoria visual, por ejemplo, aquí yo le doy estos dos, ¿cómo se llama? Pues este ítem. Pero este ítem solamente, estos los voy a recortar yo y estos se los voy a dar al niño. Yo se los muestro y nuevamente le quito el estímulo. Y el niño debe encontrar cuál es. Eso nos ayuda a reforzar mucho la memoria. Lo podemos adaptar a palabras.
o lo podemos hacer también a través de estimulación auditiva. Por ejemplo, la mesa blanca, y el niño tiene que buscar dónde dice la mesa blanca, que sea capaz de retener esa información. La conciencia fonológica es todo lo que nos permite a nosotros identificar, detectar los sonidos. Entonces lo vamos a hacer a través de sílabas, de palabras, de recordar, por ejemplo, si yo le digo mesa, ¿con qué palabra inicia la palabra mesa? ¿Con qué sílaba inicia la palabra mesa? Muy bien. Bueno, divide la palabra en cuántas partes se divide la palabra hipopótamo. Entonces, que el niño sea capaz. Hipopótamo. Entonces, si ya le estamos diciendo para que se invente esas palabras, le podemos decir, si identificas esta palabra, corre, toca la pared y devuélvete. Y ahí gana puntos. Entonces, son diversos. Créanme que pueden ser unas actividades bien interesantes. Acá es descubrir palabras, formar palabras, por ejemplo, la P con la A, la R, para descubrir como palabras uniendo sonidos estos, sobre todo cuando ya están un poco más grandes. Aquí ordenar oraciones, los futbolistas, volvieron futbolistas los embarrados. ¿Cómo sería esa palabra? Se los podemos recortar, también jugar con el tiempo para que el niño empiece a organizarlas un poco más. Y finalmente, la interpretación de imágenes que son tan importantes para la comprensión. Entonces, ay, ¿qué está pasando aquí? Mira, dime qué ves aquí. ¿Y ese señor por qué tiene esa cara tan sorprendida? O, ay, mira, ¿quién será ese que llegó a apagar los bomberos? ¿Tú qué crees que pasó? ¿Por qué fue el incendio? Y ahí empezamos como a contar una historia. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Aquí están algunos de mis datos. Mis redes sociales, @expresatefonaudiología. Hay muchísimas actividades de estimulación del aprendizaje. Siempre estoy semana a semana colocando algunas estrategias, entonces por ahí también pueden encontrar algunas actividades y por aquí pueden escanearlo y contactarme a través de WhatsApp. Listo, muchísimas gracias. Vamos a ver qué preguntas hay. No sé quién me puede colaborar como para darle inicio. Doctora, muchas gracias por su tiempo. Ya Carolina nos va a ayudar para organizar un poco las preguntas que ha hecho el público. Yo solo tenía como una pregunta para iniciar con el panel y es, teniendo en cuenta que muchos de los que están aquí adentro son padres de familia con o cuidadores de niños que tienen ciertas discapacidades cognitivas o un poco de retrasos debido a la epilepsia. Si ellos ya saben que su diagnóstico es epilepsia y están viendo que su hijo no rinde, ¿cuál es el paso a seguir? O sea, el paso a seguir sería, aparte de comunicar en el colegio que tiene esta condición, que usted hizo hincapié en una ley que lo respalda, o sea, ¿cuál es el paso a seguir? Que ellos se empoderen con la ley, ir directamente a un fonoaudiólogo. ¿Cómo hacen ellos para saber si su retraso cognitivo es debido realmente a la epilepsia o si tiene otro origen? Ok, gracias. Bueno, mira, uno de los primeros pasos obviamente es solicitar obviamente la evaluación por un profesional. Si está en su EPS, pues manifiesta al su pediatra o a la persona que esté a cargo, el médico general, las manifestaciones. Bueno, el niño está presentando estas dificultades, tiene estos antecedentes, está preocupando su rendimiento escolar, entonces, ¿qué podemos hacer? Eso en cuanto como para darle una solución desde la parte médica. Pero también tenemos que tener en cuenta la otra parte y es ese apoyo desde la escuela, que los profesores sean conscientes pues obviamente de la condición del niño y nosotros empoderarnos obviamente con la familia, como familiares, de que hay una ley, un decreto de educación inclusiva que nos habla de cómo nosotros, cuando nosotros leemos este decreto, les aseguro que a ustedes se les abren enseguida los sentidos y todo porque empiezan a entender, pero es que el colegio
me dice que me tienen que dar por cada cierto tipo de, cierto tipo de niños en un aula, me deben de brindar un apoyo académico. Eso cuando estábamos en esa presencialidad. Entonces, si hay más de 5 niños, debe haber un tutor o un apoyo académico extra al profesor para que le brinde esas ayudas educativas al niño. Entonces, eso normalmente no se ve, a no ser que sea de pronto o que lo pague la EPS, que también puede ser el caso, no en todos, o que se contrate de forma particular. Pero tenemos como familia que empoderarnos, conocer la ley, qué nos dice, cuáles son mis derechos y reclamarlos obviamente. Cuando estamos entonces desde la parte médica, obviamente ir solicitando desde neuropediatría, desde neuropsicología, vamos a ver si es que aquí hay un déficit cognitivo, vamos a ver si hay otro tipo de alteraciones que me están afectando y se están reflejando, pero que la causa no es como tal el problema de aprendizaje, sino más bien que la causa está antes. Ahí es donde se está manifestando y ahí es donde nosotros nos estamos dando cuenta, pero la causa está antes. Y obviamente al colegio exigirle, bueno, los apoyos. Cuando nosotros conocemos podemos exigir. Entonces es allí como, bueno, díganme qué hay, qué no hay, cómo lo hago, qué está pasando, cuáles son las estrategias, esas adaptaciones que usted me está dando para yo brindarle a mi hijo una educación realmente significativa, porque no es lo mismo mandar, vea mamá, ahí está la tarea y usted hágala. No, venga acá. O sea, dime cómo, la manera didáctica y cómo le hago los ajustes para que él me entienda. Caro, estás en silencio. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? No. Aló, ahora sí me escuchan. Sí, ya te escucho. Bueno, tenemos una pregunta. Cuando los niños no escriben bien ciertas letras, como la P por la Q, ¿cómo se podría trabajar con ellos ese tipo de temas en el aprendizaje? Me encanta la pregunta porque esto tiene que ver con algo que yo les decía que se llama gnosia visoespacial. Es decir, el niño, la P y la Q, a ver, la P y la Q, ¿cierto? Ambas tienen, por así decirlo, el círculo arriba y el palito hacia abajo. Entonces, ahí lo que hay es, digamos, una dificultad en la orientación. Cuando los ejercicios que yo les decía, que busquen hacia arriba, descubre la P con la D con la B, eso nos ayudan a encontrar, sobre todo trabajarlo como con figuras, que el niño identifique cuál es la orientación, si le coloco un sol o una estrella de 5 puntas, le coloco también otra estrella de 4, de 3, una de 5 y otra de 6. Entonces el niño debe identificar cuántas puntas hay allí. Eso nos ayuda a entrenar un poco la percepción visual, perdón, de cómo están las orientaciones de las letras. Bueno, ¿a qué se debe que los niños tengan mala atención y cómo se debe trabajar este inconveniente? Las dificultades en la atención, yo les decía que habían unos tipos, había una fásica y una tónica. La fásica, pues una atención como muy rápida, la tónica, la que está, la ideal, la que yo sostengo mi atención. Ustedes han tenido una atención tónica todo el tiempo, es decir, que me están prestando atención, que me están entendiendo lo que yo les estoy diciendo. Cuando hay problemas en la atención, pueden deberse a muchísimas causas. Tendríamos que investigar el caso particular, cuál es. Los niños a veces reflejan esas dificultades, por ejemplo, a nivel emocional. El niño está desmotivado, está triste o está... Ahí, por ejemplo, en el caso ahora de la pandemia, hay niños que su motivación ha disminuido. ¿Por qué? Porque no les gusta la pantalla, extrañan a sus amigos, el colegio, la maestra. ¿Y qué pasa? Que esa atención empieza también a bajar. No me interesa aprenderlo de esa forma, sino de la manera como yo venía trabajando. Entonces, la atención tendríamos que mirarla. Esta es evaluada por un psicólogo. Ellos son los expertos en el tema. Nosotros tenemos en cuenta estas bases para determinar
Y en caso de que nosotros veamos que hay dificultades en la atención, entonces hacemos la remisión al psicólogo para que él determine si hay déficit o no. Bueno, los niños con autismo, ¿cómo se deben de tratar para que tengan algo de fluidez en el habla? Bueno, esto se nos sale un poquito del tema de hoy de aprendizaje, pero la fluidez hay que mirar a ver qué tipo o qué grado de autismo tiene, ¿cierto? Hay algunos que son muy funcionales, hay otros que de pronto hay normalitos y hay otros que definitivamente pues les cuesta mucho la interacción, sobre todo hay una característica en el autismo y es que ellos comprenden muy bien, tienen unos niveles de comprensión muy altos, pueden tener una fluidez o una verbalización un poco baja y la socialización es donde más está afectado. Entonces, yo te recomiendo usar pictogramas. Por ejemplo, si el niño es de muy poco hablar, hay unas imágenes, por ejemplo, en la comida. Si yo lo anticipo, porque también con ellos hay que anticiparlos un poco como a lo que vamos a hacer. Si yo en el plato de comida tengo pastas, pollo y ensaladas, entonces yo previamente le puedo colocar un pictograma, una imagen donde están las pastas, el pollo y la ensalada y empiezo, oye, mira, ¿esto qué es? Empiezo a hablar con él y empiezo a decir, la textura es dura, ¿no? Es suave, el color, ay, el color se parece, el amarillo de las pastas, por ejemplo, se parece como a la del sol. Y las ensaladas, oye, esta lechuga parece como un árbol, lo que está, y empezamos allí como a tratar de incentivar con eso que tenemos sin necesidad de hacer como una estimulación súper estructurada, sino con lo básico que tenemos en la casa, empezar. Y nunca hacer preguntas tan cerradas, es decir, de, ¿quieres esto? Sí. ¿Quieres lo otro? No. Porque eso nos limita un poco como esa fluidez. Más bien es, ¿qué quieres? ¿Pastas, arroz, carne? Si ya obviamente hay unas únicas opciones, pues dime qué quieres hoy de esto. Ah, dime pastas, dime esto y dime lo otro. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo puede hacer uno para motivar a un niño a hacer las cosas y que aprenda más? La motivación, me encanta porque la motivación tiene que ver mucho con lo que yo les dije, intrínseca o extrínseca, es decir, la motivación que viene de adentro. Al niño debería estudiar porque le gusta, porque le motiva, porque quiere aprender una habilidad de desarrollar algo. Esa es la que nosotros debemos incentivar. Y eso lo podríamos hacer mediante, bueno, nos podemos apoyar más bien a través de la motivación extrínseca. Es decir, yo le digo al niño, bueno, a mí me encanta una estrategia que es la de las caritas felices, porque a los niños les fascinan, les encantan las caritas felices. Y cuando nosotros le decimos, bueno, vamos a hacer esta actividad, te voy a dar una carita feliz. Y si tú te ganas una carita feliz todos los días, al día sábado, al día domingo vas a tener un paseo o un helado o vas a poder ver televisión todo el día, por ejemplo. Cuando yo empiezo a motivarlo desde eso, obviamente desde esos intereses del niño, no del interés del papá, sino del niño. Ahí cuando yo empiezo y el niño empieza a responderme a eso, entonces ya yo después puedo pensar en ir restringiendo un poco por motivaciones un poco más interesantes y menos tangibles, por así decirlo. Es decir, ya no le voy a decir que le voy a dar un helado, sino que vamos a aprender un juego, que por eso es importante que lea, que le empezamos como a encontrar esa otra parte o de la importancia del por qué leer o del por qué escribir, desde la utilidad. Yo, por ejemplo, yo decía antes, a mí para qué me sirve estudiar química, o sea, yo no le veía sentido. Y a mí la química en el colegio, cuando estaba en el colegio, a mí no me gustaba casi. Pero cuando uno dice, ah, no, lo que pasa es que la composición te va a ayudar a tener una piel más divina, te va a ayudar a este otro tipo de cosas, ya uno dice, ah, bueno, ya podemos entonces pensarlo de otra forma. Bueno, ¿cómo se puede reconocer desde los docentes esas debilidades en el aprendizaje? ¿Cuáles son los síntomas claves para remitir a estudios más profundos?
Cuando vemos, por ejemplo, sobre todo en la atención, en esos dispositivos básicos, cuando hay niños que están muy tristes o todo lo contrario, cuando son demasiado hiperactivos, que están brincando de un lado al otro, que hacen, mejor dicho, hasta para vender, y cuando tienen, por ejemplo, la atención empieza a tener como esas dificultades en que no sabemos, ese niño yo le estoy explicando y no me entiende, pareciera que lo que yo le digo no lo comprende, o a veces me habla incluso, me da respuestas incoherentes en las que no tiene nada que ver para el contexto comunicativo en el que estamos. O que sabemos muchas veces de que la familia hay dificultades de tipo económico, de tipo social, de tipo emocional, que hay una separación, a los niños les afecta muchísimo eso. Entonces los niños empiezan a somatizarlo desde esa manera. Muchas veces también lo hacen a través del lenguaje, entonces son niños que prefieren callar. En la casa de pronto son un lorito, pero en el colegio siempre están callados, o es todo lo contrario. Entonces allí eso se llama mutismo selectivo. Yo le digo a veces flojera articulatoria, porque son niños que esa es su manera, digamos, de mostrar esa dificultad o de manifestarla. Entonces, cuando nosotros veamos que ese niño no nos está rindiendo por ¿cómo es que? Objetivos curriculares, que siempre está como muy por debajo de los otros, y ya nosotros como educadores, en el caso de que la persona que nos pregunte sea una educadora, ya nosotros debemos empezar como que, bueno, este niño no me rinde, no me presta atención, no me entiende, hay que remitirlo. Antes de seguir con las preguntas, les recuerdo que está la asistencia para que la vayan diligenciando. Otra pregunta. ¿Las ausencias o crisis pueden quitar el habla de una persona con epilepsia y eso se puede tratar? Digamos que cuando hay una epilepsia, hay una crisis, hay una desconexión de pronto del cerebro con la realidad y el entorno que tenemos. Es una descarga eléctrica, estamos como allí, pausado. El resto se pausa, de hecho, incluso la mirada es la primera que se desconecta. Una persona sí puede de pronto perder el habla, dependiendo también de la zona neuronal o cerebral en la que esté. Pero lo que se espera normalmente es que la persona, una vez haga esa transición de la crisis a la normalidad otra vez, recupere el habla. Como tal, no hay un ejercicio o algo, porque eso el mismo cuerpo va a restablecer su lenguaje como tal. La fonoaudiología trata también adultos, digamos después de 15 años. Sí, la fonoaudiología es una ciencia de la salud que trabaja todos los siglos de la vida, desde la niñez, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Entonces, sí, si hay de pronto alguna dificultad, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de una epilepsia o de un estatus epiléptico y que la persona quede completamente con un daño cerebral muy fuerte y dentro de ese foco epiléptico se tocaron puntos sensibles o áreas sensibles del lenguaje o del habla, de pronto no va a poder pronunciar cuando ya hay una cuestión como a nivel estructural o anatómico. Entonces allí los fonoaudiólogos intervenimos para rehabilitar el habla y el lenguaje. Eso se llama afasias, los trastornos del habla o del lenguaje en la adultez, pero tiene que haber como un daño muy puntual en áreas específicas del lenguaje para poder ser una afasia o un trastorno del lenguaje en adultos. Pero sí, en cualquiera, incluso hay personas que dicen, no, yo no sé pronunciar la R y tengo 33 años. Todavía pueden ir a fonoaudiólogo y rehabilitar ese sonido. Bueno, por acá nos cuentan, cuando pequeña recuerdo que una profesora le comentó a mi mamá que yo confundía un par de letras al leer. En ese entonces aún no había sido diagnosticada con epilepsia.
Es posible que se presente este tipo de problemas antes del diagnóstico y mantengan relación con el mismo o son hechos aislados. Sí, de hecho, hay muchas familias en las que se han detectado, por ejemplo, ese tipo de dificultades, la de por la B, cualquier otro de los errores que yo les comenté, en las que se empiezan, la persona lo tiene y ni siquiera sabe que tiene un problema en el aprendizaje o en la lectoescritura, que no necesariamente tiene que ser un trastorno. Una cosa es ya un trastorno porque ya tiene un cúmulo de cosas y cuando hacemos la historia clínica nos damos cuenta que hay muchos factores que inciden en eso. Allí nosotros podemos como convivir con eso y ni siquiera nos enteramos. Hay unos errores tanto en el lenguaje, el habla y el aprendizaje que son normales una vez se va desarrollando. Por ejemplo, los niños a los 3 años empiezan a hablar, no dicen casa, a los 2 años no dicen casa, sino taza, y empiezan a sustituir algunos sonidos. Eso es normal. O no dicen hipopótamo, sino ítamo. Esos son errores, pero por la edad, hasta los 3 años, casi finalizando, llegando a los 4, ya se considera normal. Pero cuando ya ese niño ya pasa cierta edad y todavía está hablando mal, entonces ya nosotros empezamos, bueno, hasta esta edad era normal. Ya cuando ya estás más grandecita y sigues presentando estos problemas, ya hay que revisar. Al igual pasa, por ejemplo, con la tartamudez. Los niños tartamudean en los primeros años de vida y es completamente normal, se llama tartamudez fisiológica. Pero cuando ya un niño tiene 6 años y todavía sigue con esa tartamudez, todavía ya empieza a tener tensión muscular, el cuello aquí se le ve súper tensionado, ya se pega o hace prolongaciones. A veces yo, y se nos queda allí, y hay antecedentes, por ejemplo, de que el papá tiene problemas de tartamudez, ahí hay, digamos que, dificultades, obviamente. ¿Podría estar relacionada con la epilepsia? Tocaría mirar a ver en qué sentido, por una confusión de letras como tal, no necesariamente tiene que estar relacionado. Como les decía, los déficits de atención son, digamos, un área que es de la experticia de los psicólogos. Ellos serían los profesionales idóneos para darte como unas estrategias muy específicas. Entonces, por allí yo preferiría como respetar las áreas hasta donde la fonoaudiología llega. Pero normalmente la atención la podemos estimular a través, por ejemplo, de eso, la atención visual, la atención auditiva. Por ejemplo, si estamos en la casa, empezamos a hacer ruidos a propósito de una licuadora con una olla a presión, por ejemplo, y le decimos al niño, oye, ¿qué fue eso? ¿Qué fue lo que sonó ahorita? Ah, no, fue la licuadora. Ah, bueno, perfecto. Ahí estamos empezando a estimular. Lo podemos decir, por ejemplo, cuando yo te diga, cuando tú escuches taza, yo te voy a decir muchas palabras, pero cuando tú escuches taza, me das una palmada. Y entonces empiezo mesa, cuadrado, bolso, perro, taza, no sé qué. No voy a hacer un énfasis en taza, sino que voy a seguir. El niño, ahí empezamos a desarrollar atención auditiva sobre todo. Pero sí te recomiendo, cuando ya nosotros estamos viendo muchas dificultades en la atención, ya sí es bueno que consultes con un psicólogo. Bueno, mira, los dispositivos digitales no son malos siempre y cuando nosotros tengamos el control como adultos. Si un niño le damos el teléfono o una tablet o lo dejamos simplemente frente al televisor, obviamente que el niño se va a enfocar y su interés se va a desarrollar más es por el muñequito, por lo que me gusta. Y de pronto en la lectoescritura, como no me la van a presentar tan dinámica y tan divertida, de pronto no me va a gustar.
pero lo ideal es que nosotros tengamos un control. Hay muchísimas aplicaciones en las que nosotros podemos estimular la lectoescritura y miren que estamos utilizando un dispositivo que no necesariamente tiene que ser mi enemigo, sino mi aliado. Yo le puedo decir esas mismas dificultades de la B con la D o ese rastreo de letras, de palabras, de atención, juegos de atención, yo se los puedo colocar a través de un dispositivo. Lo ideal es que siempre que hagamos como con ese objetivo muy bien planificado, es que estemos supervisando que el niño nos esté entregando la respuesta porque está interpretando y está entendiendo el juego. No que el niño le demos la tableta y, ay, sí, coge, estimúlate. Y resulta de que el niño empieza como a buscar la respuesta correcta sin de pronto prestarle atención en realidad al estímulo que necesitamos y la atención que nosotros necesitamos. Pero como les digo, lo ideal es que niños menores de 3 años no utilicen tabletas en absolutamente nada. Siempre el juego desde la casa, es necesario que ellos se aburran también, que tengan un tiempo en que yo no sé qué hacer y que se inventen. Entonces no necesariamente tenemos que estar tampoco sobreestimulándolo con demasiadas cosas. Bueno, como te decía, hay algunos errores que se podrían considerar normales dentro del proceso de adquisición. Cuando nosotros empezamos a ver que hay un error de macrografía, eh, a veces esto podría tener incluso cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un chat y nosotros empezamos a escribir en un texto sostenido en mayúsculas, uno pareciera que estuviera como gritando. Entonces, a veces también eso podría ser una manifestación a nivel psicológico, pero cuando para la edad no hay como una edad puntual porque el niño en las primeras etapas están en un proceso. Cuando nosotros empezamos a ver macrografía, que el niño no avanza, o sea, no vemos mejoría incluso yo pensaría que desde los 2, segundo grado escolar, vemos que no hay avances, que todavía sigue confundiendo, que al niño le cuesta mucho entenderla, no solo escribirla, sino también al dictado. Hay, por ejemplo, la escritura que está al dictado. Cuando hay dificultades en la escritura al dictado, es de conciencia fonológica, es de cómo yo estoy escuchando e interpretando y por eso hago dificultad. Cuando yo estoy por copia, al dictado por copia, es cuando yo estoy interpretando mal eso que estoy viendo, lo estoy haciendo exageradamente. Hay que mirar de pronto si es la causa, tiene que ver, por ejemplo, con algo que se llama, ay, se me está escapando la palabra, con algo que se llama como tal, una dificultad en la manera en cómo yo estoy utilizando mi renglón, el uso del renglón como tal. Si de pronto se está saliendo de ese rengloncito, si lo estoy haciendo muy grande, si me están corrigiendo, porque si el niño viene desde hace años escribiendo así y nunca lo corrigieron, el niño está interpretando de que está bien. Hay, por ejemplo, esa regleta que yo les dije, que es como muy cortitica o una guía, eso nos puede ayudar mucho como a ir disminuyendo un poco el tamaño de la letra. No te sabría como de pronto dar una respuesta precisa porque eso podrían haber muchísimos factores y en esas podría estar de que no quieres contestar o de que no entendiste la pregunta o que te están hablando en un lenguaje demasiado técnico y tú no sabes cómo lidiar eso. Entonces, ya habría que estudiar el caso. Incluso en Exprésate Fonoaudiología, toda la atención que estamos brindando es a través de teleconsulta por prevención del COVID. Entonces, claro que sí se podría. Incluso tengo pacientes toda la semana, sobre todo en las tardes, entonces no habría ninguna dificultad por el tema tecnológico.
hay un componente que sí tiene que ver con la, digamos, con esa parte congénita. Yo vengo de familia que tiene problemas del lenguaje, toditos hablaron súper tarde cuando antes nuestros papás nos decían, ah, no, pero es que eso es normal porque tú hablaste a los 5 años. En esa época todavía no existían como tal la ciencia de la fonoaudiología tan desarrollada, ni la ciencia, las neurociencias, y no sabíamos, no habían como unos parámetros que ya hay unas claridades que sí tenemos en estos momentos. Entonces allí no se sabía si eso era normal o no. Ya sabemos que un retraso, que si un niño que ya tiene 4 años debe tener el 80% del habla clara para todo el mundo, entendible para todo el mundo. Si ese niño ya tiene 4 años y no está hablando y tiene antecedentes de mamá, de papá, con problemas de habla, de lenguaje, que hay discapacidades, que tiene, por ejemplo, tuvo un embarazo difícil, la mamá emocionalmente estaba muy mal, o de pronto que fue un bebé prematuro, con bajo peso al nacer, esas dos condiciones están muy relacionadas con los retrasos del lenguaje. Cuando hay retrasos del lenguaje, por lo general, hay retrasos en el aprendizaje. Entonces, esas dos cositas van siempre de la mano. Cuando nosotros tenemos niños que no nos están comprendiendo, nos tenemos nosotros como terapeutas que devolver y revisar entonces en el lenguaje qué está pasando porque ese niño no me está comprendiendo. Entonces, esto sí tiene una relación y tiene que ver también con el ambiente, la estimulación. Si son, por ejemplo, padres en los cuales pasan todo el día trabajando y lo cuida la niñera o cualquier otro cuidador, y esa persona pues se encarga de hacer toda la sola casa y el niño está todo el tiempo en el televisor, por lo general son niños que tienen muy poca estimulación. Entonces, hay muchas cositas que de pronto si se acumulan todas nos van a dar un problema, un problema del lenguaje, de habla, de aprendizaje. Mira, si nosotros somos coherentes con el tema de esto, de los 13 objetivos sostenibles que hay a nivel mundial, y entre una de esas está la inclusión, ningún colegio primero no debe de discriminar a tu hija por ninguna dificultad. La otra es que todos los colegios deberían manejar unas adaptaciones, y no hay un colegio específico puntual, o sea, no debería existir un colegio específico puntual en el que tú puedas hacer la inclusión educativa porque tiene problemas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque eso es segregación, eso actualmente ya no se ve, no debería pasar. Entonces lo ideal es que tú en la escuela en donde estés, si el colegio no te brinda ese acompañamiento profesional, pues entonces brindárselo tú de pronto desde la EPS, mirar a ver de pronto qué tan grave podría ser que la EPS te lo facilite, o eh, hacer el debido proceso. Llamar a cuentas a la escuela y decirle, bueno, venga acá, aquí el decreto me dice esto, exigencias, si hay que llevarlo a través de derecho de petición, si hay que llevarlo a través de consultorio jurídico. Bueno, existen mil estrategias en las cuales nosotros podemos obligar a la institución a que nos haga adaptaciones curriculares. Pero un colegio puntual deberían ser todos y no debería haber discriminación. Y por el contrario, deberías hacer un un requerimiento por escrito en donde tú manifiestes por escrito las anomalías que tú estás manifestando para que quede un antecedente. Y con ese antecedente, entonces irnos a la Secretaría de Educación para verificar qué está pasando.
No, a ustedes y a todas las personas que siguieron conectadas, que participaron. Nos alegra de verdad poder motivar, promover la salud comunicativa de estos medios. Entonces, muchísimas gracias a ustedes y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mandan saludos de El Salvador, de Cali. Paola, muchas gracias por tu exposición y a las personas que nos acompañaron. Que tengan buena noche, nos vemos mañana.